Esta es una obra de ficción creada exclusivamente para el entretenimiento. La cinta todavía está fría cuando la saco de la bolsa. No fría como un objeto olvidado. Fría como una frente febril que de pronto deja de sudar. El plástico huele a tierra húmeda y a cera vieja. Ese perfume agrio que se queda en las uñas después de bendecir tumbas recién abiertas. La etiqueta está escrita a mano. Tinta corrida. Prohibido mirar solo. La encontré enterrada a medio metro, en un nicho sin nombre, y el barro tenía huellas, como si alguien hubiera intentado desenterrarla antes que yo, y se hubiera arrepentido a mitad del gesto. En la sacristía, la luz del fluorescente parpadea con un zumbido que se me mete en los dientes. Pongo la cinta sobre la mesa, y la madera se queja, como si soportara algo más pesado que un casete. Oigo el reloj. Tic, tic, tic. Pero entre los tics se cuela otro sonido, una respiración que no coincide con la mía. Me persigno, y la piel del cuello se me eriza, porque mi mano tiembla con una torpeza que no es cansancio. Es rechazo. La primera muerte fue un técnico del cementerio. Solo la probé un minuto, padre, me dijo antes de apagarse, con los ojos fijos en una esquina vacía. Un minuto. Eso fue todo. Cuando me entregaron su teléfono, la cámara tenía un archivo corrupto, pero el audio sí sobrevivió. Un susurro que pronuncia mi nombre con la voz de mi madre, muerta hace 9 años, y luego ríe como alguien tragando agua. Yo no creo en maldiciones de feria, creo en hambre, creo en cosas que aprenden. Y esta cinta, lo siento en la lengua, como metal, no quiere ser vista, quiere ser aceptada. Cada vez que alguien intenta reproducirla, algo se acomoda en el mundo, una bisagra invisible que chirría dentro de la realidad. Y el precio siempre lo paga un tercero, alguien que ni siquiera está mirando. Ahora el reproductor está frente a mí. El botón de play parece más grande que antes, como si la sombra lo estuviera inflando. Respiro por la nariz. El aire trae incienso, pero debajo hay un olor sutil a fosa reciente. Si pulso ese botón, no solo arriesgo mi vida, arriesgo a cualquiera que esté cerca, incluso a ti, que escuchas mi voz. Y aún así, mis dedos ya están bajando, porque acabo de oír, desde dentro de la cinta, un golpe. Y luego 3 palabras claras. Mírame, padre. La cinta sigue ahí, esperando. Y yo necesito que no estés solo conmigo en esto. Si estás escuchando, suscríbete ahora mismo y deja tu like. No por algoritmo, sino porque necesito saber cuántos están conectados a mi voz mientras intento contener lo que hay detrás de ese play. Y escribe en los comentarios tu país y tu ciudad. Sí, tu país y tu ciudad. Porque desde que la desenterré, he visto un patrón. El mal no se mueve al azar, elige rutas, repite coordenadas, se alimenta de lugares donde nadie cree que pueda pasar nada. No te pido que lo hagas por morbo. Te lo pido porque desde el primer muerto mi cabeza no descansa. Cada vez que cierro los ojos oigo el mismo zumbido de la sacristía, y debajo esa respiración prestada, como si alguien usara mis pulmones para aprender mi ritmo. Anoche, al terminar la oración, el agua bendita en el cuenco no reflejó mi rostro. Reflejó una pantalla negra y un triángulo de play en el centro, como si el mundo entero se hubiera convertido en un reproductor esperando mi dedo. Si estás aquí, quédate hasta el final. No prometo respuestas limpias, prometo hechos, olores, sonidos, y esa sensación de culpa que te aprieta el estómago cuando comprendes que tu fe quizá no es un escudo, sino un anzuelo. Porque en unos segundos voy a reproducir la cinta, no para desafiar a Dios, sino para obedecerlo. Y si algo sale mal, si alguien muere mientras mi dedo baja, necesito testigos. Necesito que tu ciudad quede registrada, por si mañana debo ir a buscarte sin saber por qué te eligieron a ti. La cinta sigue ahí, esperando, y yo necesito que no estés solo conmigo en esto. Suscríbete ahora mismo y deja tu like. No por el algoritmo, sino porque necesito saber cuántos están conectados a mi voz mientras intento contener lo que hay detrás de ese play. Y escribe en los comentarios tu país y tu ciudad, porque desde que la desenterré, he visto un patrón. El mal no se mueve al azar, elige rutas, repite coordenadas, aprende nombres. No te pido esto por morbo. Te lo pido porque desde el primer muerto mi cabeza no descansa. Cada vez que cierro los ojos vuelve el zumbido del fluorescente en la sacristía. Y debajo,
Una respiración ajena, paciente. Como si alguien usara mis pulmones para estudiar mi ritmo. Anoche, después de la oración, el agua bendita del cuenco no reflejó mi cara. Reflejó una pantalla negra, y en el centro, el triángulo del play. Perfecto, inmóvil, como si el mundo entero se hubiera convertido en un reproductor esperando mi dedo. Quédate hasta el final. No prometo respuestas limpias. Prometo hechos, olores, sonidos, y esa culpa que te aprieta el estómago cuando descubres que tu fe quizás no es un escudo, sino un anzuelo. Dentro de minutos voy a reproducir la cinta, no para desafiar a Dios, sino para obedecerlo. Y si algo sale mal, si alguien muere mientras mi dedo baja, necesito testigos. Necesito que tu ciudad quede escrita aquí, por si mañana debo salir a buscarte sin saber por qué te eligieron a ti. No toco el botón todavía. Dejo que el silencio se hinche, que me muerda los tobillos. El reproductor está sobre la mesa de la sacristía, conectado a un televisor pequeño que alguien donó hace años. La pantalla es un rectángulo opaco, donde mi reflejo se desarma en bandas. He apagado el móvil, y he cerrado la puerta con llave, pero el metal del picaporte sigue vibrando como si alguien, del otro lado, acariciara la cerradura con una uña. El aire huele a cera vieja, a madera húmeda y a ese incienso barato que la parroquia compra por cajas. Debajo, sin embargo, persiste un olor que no debería estar aquí. Tierra removida del cementerio. Barro con gusanos imaginarios, como si lo enterrado hubiera venido conmigo y se negara a quedarse afuera. «Padre, ¿seguro que quiere llevársela?», me preguntó el sepulturero cuando la encontramos. Lo recuerdo con una claridad que me irrita. Sus manos manchadas de cal, el temblor involuntario en la comisura del labio, el esfuerzo por parecer racional. Él no me miraba a los ojos, miraba la bolsa de evidencia, como si la bolsa pudiera mirarlo de vuelta. Le dije que sí, que era mi deber. Y en el mismo instante en que pronuncié esa palabra, deber, sentí una punzada en la garganta, una sequedad violenta, como si alguien hubiera soplado ceniza dentro de mí. Me tragué el dolor sin toser. No quería darle el gusto de verme débil a algo que aún no había mostrado la cara. El hallazgo no fue heroico, fue vergonzoso. Llegué al cementerio por un rumor, por esos susurros que pasan entre policías cansados y sacristanes chismosos. Se mueren los que ven la cinta. Lo dijeron casi riéndose, como se cuentan las leyendas para espantar el aburrimiento. Pero había un detalle que no encajaba con un chiste. 2 muertos en menos de una semana. Ambos con los ojos abiertos y la misma expresión rígida, no de terror, sino de reconocimiento. Cuando vi las fotos del primer cuerpo, pensé en la mirada de quien oye una canción olvidada. Y esa idea, en vez de tranquilizarme, me dejó una náusea lenta, como si lo familiar pudiera ser más peligroso que lo monstruoso. El cementerio a esa hora era un tablero de piedra bajo un cielo de plomo. Los cipreses se movían con un viento irregular, y cada ráfaga traía un murmullo de hojas que sonaba a papel arrugado. Caminé entre nichos con nombres borrosos, letras comidas por la lluvia, y noté algo que me puso la piel del antebrazo como gallina. Había velas encendidas en tumbas que no tenían flores frescas. Alguien había venido de noche, en silencio, a dejar luz donde no correspondía. Me agaché frente a una de esas velas y el humo me arañó la nariz con un olor dulzón, casi medicinal, que me recordó a la casa de mi infancia cuando mi madre hervía hierbas para el dolor. La sección nueva estaba cerrada con cinta policial, pero la cerradura estaba intacta. Nadie había forzado nada. Eso significa una cosa: alguien con llave, o alguien a quien las puertas deciden abrirse, había entrado. El sepulturero, pálido, me condujo hasta un nicho sin placa. «Aquí», dijo. «No aquí la encontramos, sino aquí», como si el lugar fuera un dedo acusador. El suelo tenía una depresión reciente, la tierra aún oscura por la humedad. Me arrodillé y al tocarla con guantes sentí calor. No calor de sol, calor de cuerpo. Una tibieza que me dio la impresión absurda de que la tierra estaba respirando. Cavamos poco. A medio metro la pala golpeó algo duro, plástico contra metal, un sonido seco que se me quedó vibrando en los molares. Cuando lo desenterramos, vi una bolsa negra, de las que usan para basura, pero atada con un cordel demasiado cuidadoso.
casi ceremonial. Dentro había otra bolsa, y dentro por fin la cinta. El casete parecía común. 2 carretes, una ventanita transparente con cinta magnética enrollada. Pero tenía barro dentro de la ventanita, como si hubiera sido sumergida en tierra líquida. Y la etiqueta, prohibido mirar solo. La caligrafía no era de alguien joven. Era una letra de mano vieja, paciente, como los libros de registros parroquiales. El sepulturero dio un paso atrás, como si el objeto emitiera un radio de frío. Me dijo que el técnico municipal, el primer muerto, había encontrado un televisor abandonado en la caseta del guardia y se puso a curiosear con la cinta porque tenía pinta de documental. Lo contó rápido, avergonzado, y al mismo tiempo insistía en un detalle que me heló. El técnico no estaba solo en la caseta. Había otro hombre, un visitante, que no miró la pantalla ni un segundo. Fue ese visitante el que cayó muerto en el pasillo, a varios metros del televisor, como si la cinta hubiera elegido al que no tenía defensa, al que ni siquiera había cometido la imprudencia. La culpa, pensé, es un lujo. El hambre no distingue. Regresé con la cinta guardada contra el pecho, debajo de la sotana, como quien esconde un animal nervioso. En el camino, cada semáforo parecía durar demasiado. En el retrovisor, los coches detrás se volvían manchas, pero en una de esas manchas juraría haber visto una cara pegada al vidrio, observándome desde el asiento trasero de mi propio automóvil. Parpadeé, apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos, y la imagen desapareció. Me repetí que era estrés. Me lo repetí como se reza, con la esperanza de que la repetición vuelva verdadero lo que solo es deseo. En la sacristía preparé lo que preparo siempre cuando algo me supera: orden. Abrí el libro de oraciones, puse un rosario sobre la mesa, encendí una vela. No para protegerme como en las películas, sino para recordarme quién soy cuando el miedo intenta reescribirme. El reloj de pared marcaba las 23:17. Cada tic era una gota, y entre 2 tics, otra vez, ese soplo, una exhalación pegada a mi oído izquierdo, tan cercana que mi piel reaccionó antes que mi mente. Giré la cabeza, no había nadie. Pero en el espejo del armario vi algo peor que una presencia. Vi mi propia cara sonriendo, una sonrisa mínima, involuntaria, como si mi reflejo estuviera escuchando un chiste que yo aún no había oído. Entonces el televisor se encendió solo. La pantalla mostró nieve, ese granizo de puntos blancos, y el sonido me llenó la boca de un sabor a hierro, como cuando te muerdes la lengua. No había tocado el control, no había enchufado nada más que el reproductor. En la nieve, por un instante, apareció una imagen, un pasillo estrecho, iluminado por velas, y al fondo una puerta entreabierta. La cámara avanzaba como si alguien caminara sosteniéndola con manos temblorosas. Y antes de que yo pudiera reaccionar, una voz susurró desde el altavoz, con la misma ternura cruel de un recuerdo: «Padre, ya llegaste». Mi dedo, sin permiso, se acercó al play. Y justo cuando estaba a punto de pulsarlo, escuché un golpe fuerte en la puerta de la sacristía. Y del otro lado, alguien dijo mi nombre con la voz exacta de mi madre. Me quedo inmóvil, con el dedo suspendido sobre el botón, como si el aire se hubiera vuelto vidrio. El golpe en la puerta no se repite. En cambio llega un roce lento, ras, ras, una uña o una llave recorriendo la madera. Trago saliva y no baja. La garganta se me cierra con una sequedad antigua, la misma de los velorios largos, cuando uno se obliga a no llorar para no dar espectáculo. ¿Quién está ahí?, pregunto, y mi voz sale más baja de lo que espero, como si hablara desde debajo del agua. Del otro lado, la respuesta es un suspiro con forma de palabra. Mi nombre, pronunciado con esa R suave que mi madre arrastraba cuando estaba cansada. No corro hacia la puerta. La prudencia, a estas horas, parece un tipo de fe. Confiar en que el miedo no manda. Camino despacio, y cada paso cruje en el piso como una confesión. Pego la oreja a la madera. No oigo respiración. Oigo algo peor. El sonido de dedos tamborileando, impacientes, toc toc toc, como alguien esperando que yo abra para reclamar un derecho. La cerradura está fría cuando la agarro, pero el frío no es del metal. Es como si el frío viniera desde adentro de mi mano. Giro apenas el pestillo. Y el televisor,
Detrás de mí, sube el volumen solo. La nieve se vuelve un rugido y la luz blanca me baña la nuca. Me obligo a soltar la cerradura. No abro. Me doy vuelta. La pantalla muestra el pasillo de antes, pero ahora la cámara está detenida frente a la puerta entreabierta. En el borde de la imagen, un pedazo de pared tiene una mancha oscura, como humedad. Solo que la mancha late, se expande y contrae, como si fuera un pulmón. El altavoz chisporrotea, y por un instante oigo algo que no debería estar en una grabación. El eco exacto de esta sacristía, el mismo tic del reloj, sincronizado, como si el casete estuviera copiando el presente. Me recorre una idea insoportable. Tal vez no estoy a punto de ver un video. Tal vez estoy a punto de verme a mí mismo. Señor, dame claridad, murmuro, y al decirlo siento el peso de mis propias palabras, como si alguien las estuviera evaluando en la lengua. Vuelvo a la mesa, sin apartar la mirada de la pantalla. El botón de stop está a centímetros del play, pero mi mano no va hacia el stop. Va hacia el play con una obediencia que me avergüenza. Me repito que tengo que saber qué es esto para impedir más muertes, que la ignorancia, en mi oficio, se paga caro. Pero mientras me justifico, algo dentro de mí celebra, una pequeña alegría nerviosa que no reconozco como mía. Pulso play. El clic del mecanismo es diminuto, pero en mi pecho suena como un portazo. La nieve desaparece. La imagen del pasillo se estabiliza y avanza. Oigo pasos grabados, un roce de tela, una tos ahogada. La cámara se acerca a la puerta y la empuja. Del otro lado hay una habitación sin ventanas, iluminada por velas en el suelo. Las llamas no titilan hacia arriba, se inclinan hacia la cámara, como si la cámara fuera un imán. La cera derretida forma caminos, líneas que se cruzan y se cortan, y de pronto comprendo que esas líneas dibujan letras. No en latín, no en español. Letras que mi mente entiende sin haberlas aprendido, como si fueran recuerdos. En el centro de la habitación hay una silla, vacía. Pero la cuerda está allí, enrollada en los apoyabrazos, lista para sujetar muñecas. Hay un cuenco en el suelo, y el líquido dentro no refleja la luz, la traga. El audio se ensucia con un zumbido grave, y a través del zumbido se escucha un canto apenas articulado, como si varias gargantas intentaran pronunciar una sola palabra y no se pusieran de acuerdo. Me empieza a doler la cabeza detrás de los ojos, una presión lenta que va creciendo. Me llevo los dedos a la sien y siento la piel caliente, sudor frío, una contradicción que me hace temblar. La cámara gira hacia la izquierda y enfoca una pared donde hay fotografías pegadas con cinta. No son fotos artísticas, son capturas borrosas, tomadas a escondidas. Rostros, hombres, mujeres, niños. Algunos sonríen, otros miran directo al lente con una seriedad incómoda. Y entonces veo algo que me deja sin aire. Una foto mía, de hace años, cuando todavía tenía barba más negra y menos arrugas. Estoy saliendo de un hospital, con la cabeza gacha, como si acabara de perder una batalla. No recuerdo que nadie me fotografiara ese día. Me acerco a la pantalla sin querer, como si pudiera tocar el papel dentro del video. El televisor emite un chasquido eléctrico y, por un instante, huelo alcohol médico y desinfectante, el mismo olor de ese hospital. La cinta no solo muestra, trae. El canto se detiene de golpe. Silencio. Y en ese silencio, una voz muy cerca del micrófono dice: no mires solo. No lo dice como advertencia. Lo dice como instrucción para lograr algo. Como un manual. La cámara vuelve a la silla y alguien entra en cuadro. No se ve la cara, solo el torso, las manos. Lleva guantes negros. En la mano izquierda sostiene una cinta idéntica a la que estoy reproduciendo. En la derecha, un marcador. Escribe sobre la etiqueta: prohibido mirar solo. Veo el trazo, la presión sobre el plástico. Es la misma caligrafía. Y entonces, sin levantar la cabeza, esa persona pregunta mirando hacia dónde estaría la cámara: ¿cuántos están contigo, padre? Mi estómago se contrae como si acabara de tragar hielo. La pregunta atraviesa la pantalla y me encuentra aquí, en mi mesa, con mi vela, mi rosario, mi llave en el bolsillo. Instintivamente miro alrededor, como si el cuarto pudiera revelar espectadores ocultos. El reproductor hace un ruido extraño, un arrastre como si la cinta se atorara.
La imagen se distorsiona en líneas horizontales, y en esas líneas aparecen por un segundo palabras que no pertenecen al video. Nombres de ciudades, uno detrás de otro, como un listado que alguien recita sin pausa. Reconozco una, la mía, luego otra que no es de aquí, luego otra. El sonido se vuelve un murmullo de multitud, un coro de lugares. La puerta de la sacristía vuelve a golpear, esta vez con fuerza suficiente para sacudir el marco. La pantalla muestra la silla vacía otra vez, pero el cuenco del suelo ya no está oscuro. Refleja un rostro, el rostro de mi madre, no como la recuerdo en el ataúd, sino viva, con las ojeras suaves y el pelo recogido, mirándome con una tristeza íntima. Ella abre la boca en la pantalla y dice, sin audio, moviendo los labios despacio: no lo hagas. Al mismo tiempo, en la puerta real, la voz la imita con sonido, perfecta, humana. Y en ese instante, el televisor baja el volumen solo, para que yo escuche algo que viene desde dentro del casete, más profundo que la grabación. Un segundo canal, un susurro que se mete debajo de mi pensamiento y me ofrece una certeza venenosa. Si abres, te perdono. Si no abres, los eliges. Me apoyo con ambas manos en la mesa para no caer. El susurro no se oye con los oídos. Se oye en el lugar donde nacen las decisiones, como si alguien hubiera aprendido el tono exacto de mi conciencia. Los eliges, repite, y la frase no trae amenaza, trae una lógica insoportable. Si yo no abro, si yo no obedezco, alguien afuera pagará el precio. Siento el pulso en las muñecas como golpes de martillo. La vela, al lado del rosario, se inclina hacia el televisor con una obediencia antinatural, y el humo dibuja una línea recta, como si el aire tuviera dirección. Me obligo a mirar la pantalla sin parpadear. No por valentía, sino por disciplina. Si cierro los ojos, sé que me mostrarán cosas por dentro. La imagen vuelve al pasillo de velas. La cámara avanza, pero ahora hay algo más. Al fondo, donde antes había solo una puerta, aparece una silueta inmóvil. No camina, no respira, no hace nada humano. Solo está ahí, ocupando espacio, como una interrupción en el mundo. El zumbido eléctrico se mezcla con un sonido húmedo, como alguien pasando la lengua por un vidrio. Me aprieto los dientes hasta que me duele la mandíbula. Recuerdo al técnico muerto, su frase: solo la probé un minuto. Y recuerdo algo que no dije en voz alta entonces. El minuto no importa. Lo que importa es el primer segundo en que aceptas mirar. El primer instante en que cedes el lugar de testigo y te conviertes en parte. La cinta quiere audiencia, sí, pero no como un video, como un sacramento torcido, una comunión al revés. Me llevo la mano al cuello y siento el crucifijo bajo la camisa, frío y pesado, como si se hubiera hundido 1 milímetro más en la piel desde que apreté play. La puerta vuelve a sonar, ahora no como golpe, sino como presión continua. Alguien empuja y mantiene. La madera se queja con un gemido largo. Me acerco sin querer. Cada paso es un sí que no pronuncio. Pego el ojo a la mirilla. Del otro lado no hay pasillo. Hay oscuridad absoluta, como si la noche hubiera pegado la cara al agujero. Y en esa oscuridad, una cosa brilla. Un ojo húmedo, demasiado cerca, mirando hacia adentro. Me aparto de golpe y casi tropiezo con la silla. Siento un olor a aliento viejo, a diente enfermo, aunque la puerta siga cerrada. En la pantalla, la silueta del fondo se mueve por primera vez. No camina, se desliza. La cámara no retrocede, al contrario, avanza hacia ella, como si quien graba estuviera hipnotizado. Se ve una mano entrar en cuadro, temblorosa, intentando hacer la señal de la cruz. La mano falla a mitad del gesto. Algo la detiene. Y entonces la voz del casete, ya no la de mi madre, no la de un hombre, no la de una multitud, habla con un tono sereno, casi pastoral. A quien mira, se le da. A quien niega, se le cobra. La frase me provoca una punzada de rabia, porque usa la forma de la fe para corromper el contenido. Tomo el rosario y lo cierro en el puño hasta que las cuentas me marcan la piel. No recito fórmulas, solo nombro, dentro de mí, aquello que me sostiene: memoria, promesa, límite. La televisión chisporrotea y el sonido baja otra vez, como si algo quisiera escucharme pensar. En el silencio, oigo un detalle nuevo.
Detrás del audio del video hay un clic mecánico, el mismo de un interruptor antiguo, repetido con ritmo exacto. Clic, 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 como el de un semáforo para ciegos, como una invitación para cruzar. En la imagen, la cámara llega a la silueta, se enfoca y mi estómago se retuerce, porque no es una criatura con garras ni un monstruo obvio. Es un hombre con sotana, un sacerdote. Tiene la cabeza inclinada, como alguien rezando. La cámara se acerca lo suficiente para mostrar sus manos. Están manchadas de tinta, la misma tinta corrida de la etiqueta. Levanta el rostro lentamente, y aunque el video está granulado, aunque la luz de vela deforma, reconozco mi propia cara. No la cara de ahora, la cara de hace años, pero con los ojos demasiado abiertos, húmedos, vacíos de sueño. Mi doble sonríe, y la sonrisa no es malvada. Es agradecida. Como si yo por fin hubiera cumplido. El yo del video abre la boca y pronuncia una palabra que no se oye, pero que mis huesos entienden. La pantalla tiembla, y la sacristía responde. El reloj se detiene. El tic desaparece, y ese vacío de sonido es tan violento que siento un pitido en los oídos. La vela se apaga sin humo, como si la luz hubiera sido absorbida. Durante un segundo, la única iluminación es la del televisor, que me pinta la cara de blanco. Y entonces el reproductor escupe el casete con un golpe seco, como si lo hubiera vomitado. Me quedo mirando el casete fuera, medio inclinado, con la cinta magnética apenas visible en la ranura. El silencio es total, demasiado total. Incluso el rumor de la calle parece haberse apagado. Y en ese silencio, desde el casete expulsado, sale un sonido fino, casi infantil. Una risita contenida. No viene del televisor, viene del objeto en mi mesa. Me acerco, y la risita se corta. En su lugar una voz muy baja, íntima, como alguien hablándome desde dentro del pecho, dice: «Gracias por traerme a casa». La puerta deja de presionar. Oigo el pestillo moverse solo, clac, como si la llave imaginaria girara desde afuera. La manija baja despacio. La puerta se abre apenas un dedo de ancho, y un aire helado entra arrastrándose por el suelo, con olor a tierra de tumba y a flores podridas. A través de la rendija no veo pasillo. Veo el mismo cuarto del video, las velas en el suelo, la silla en el centro, esperándome. Y antes de que pueda reaccionar, mi móvil, apagado, vibra sobre la mesa y enciende la pantalla con una notificación imposible. Reproducción iniciada, 00.00. El móvil vibra otra vez, insistente, como un corazón ajeno queriendo marcarme el ritmo. La pantalla muestra 02. Y el contador avanza aunque la cinta esté fuera del reproductor. Lo tomo con dedos torpes. El vidrio está helado, y al tocarlo siento un pinchazo en la yema, como electricidad seca. No hay app abierta, no hay video, no hay nada que reproducir, pero el contador sigue, y en la esquina superior aparece un icono de casting, como si mi teléfono estuviera enviando la reproducción a otra pantalla, a otra habitación, a otra casa, a alguien. Se me ocurre apagarlo de verdad, quitar batería, arrancar la tapa, romperlo. Pero la idea viene acompañada de una imagen que no pedí, una mujer en una cocina, de madrugada, con el móvil en la mano y una expresión de sueño, apretando play por curiosidad. La imagen trae olor a café recalentado y a gas. Me doy cuenta de que no es imaginación, es una muestra, una promesa de que si yo corto aquí, la cinta buscará otro circuito. «Los eliges», vuelve la frase, ya no como voz, sino como presión en el paladar. Miro la puerta entreabierta. El aire que entra no se mueve como corriente, se desplaza como un animal cauteloso, pegado al suelo, subiendo por mis zapatos. Me entumece los dedos de los pies. La rendija deja ver el cuarto de las velas con una nitidez obscena, como si fuera una ventana abierta a otra coordenada. La silla está ahí, idéntica. El cuenco también. Y hay un detalle nuevo que me hace sudar. Sobre la silla, doblada con cuidado, hay una estola morada como la mía, pero manchada, no de sangre, sino de humedad negra, como tinta diluida. Me viene una certeza amarga. No me están invitando a mirar, me están invitando a oficiar. Aún así, mi cuerpo se rebela. Retrocedo un paso, y mi espalda golpea el armario.
El espejo me devuelve mi cara pálida, pero el reflejo está desfasado. Sonríe medio segundo tarde, como si estuviera recibiendo instrucciones. Aprieto el crucifijo contra el pecho y digo mi propia versión de un no. No un no heroico, sino un no cansado, de hombre que ya ha visto demasiadas tragedias y no quiere sumar una más. En respuesta, el televisor, apagado, vuelve a encenderse solo, pero no muestra el pasillo. Muestra una interfaz de reproducción con una lista de nombres. Debajo de cada nombre, una ciudad. Algunas son cercanas. Otras están al otro lado del océano. El contador del móvil llega a 011. Un sonido nuevo aparece, muy tenue, como un audio de baja calidad. Una respiración multiplicada. Un grupo de personas en un cuarto pequeño, escuchando algo. Oigo un carraspeo. Oigo un niño diciendo, ¿qué es eso? Y mi estómago se hunde porque reconozco ese tipo de sonido. El de un video reproducido en altavoz, capturado por otro micrófono. Están viendo la cinta. En algún lugar, ahora mismo, alguien está haciendo lo que yo todavía no he hecho, y lo está haciendo a través de mí. Me obligo a actuar. No a luchar como en las historias baratas, sino a cortar el puente. Arranco el cable del televisor. La pantalla no se apaga. Arranco el cable del reproductor. La luz de power sigue encendida, como un ojo que no parpadea. Siento un temblor en las manos, no por miedo, sino por impotencia. El mundo material se ha vuelto decorativo. Todo lo que desconecto sigue funcionando con una lógica que no necesita electricidad. El olor a tierra se intensifica, y por un segundo creo oír paladas, como si alguien cavara justo debajo de la sacristía. La puerta se abre un poco más, sola, con un gemido de bisagra. Y desde la rendija sale una voz que no imita a mi madre ni a mí, una voz neutra, casi burocrática, que dice, se requiere presencia. La frase me eriza porque suena como un trámite, como si mi voluntad fuera irrelevante. Miro el casete expulsado. La cinta magnética, dentro, parece más brillante que antes, como si estuviera húmeda. Me acerco y descubro que no está húmeda, está movida. Los carretes giran despacio, sin motor, desenrollando apenas 1 milímetro y volviéndolo a enrollar, como si la cinta respirara. En el móvil, el audio externo sube de volumen. Ahora oigo claramente una habitación distinta, con eco. Una mujer habla en español con acento caribeño. No lo pongas, Juan. Un hombre se ríe con nervios. Luego un clic, el mismo clic antiguo que escuché detrás del video. Clic, y se oye, desde el teléfono, la nieve del televisor. Mi sangre se enfría. No sé quiénes son, pero siento la responsabilidad como un peso físico en la caja torácica, como si me hubieran colgado un niño del cuello. La mujer del audio grita, se apagó la luz. Y en mi sacristía, la lámpara del techo parpadea y se apaga también, en sincronía, como si el circuito se compartiera. Me quedo en la penumbra azulada del televisor y del móvil, y la rendija de la puerta se vuelve la fuente principal de luz. Las velas del otro cuarto proyectan sombras que se estiran hacia mí, dedos largos que buscan el borde de mi sotana. En ese momento entiendo el mecanismo. No es una cinta maldita por ser antigua. Es un dispositivo para abrir puertas usando espectadores como bisagras. El contador del móvil marca 033. La mujer del audio deja de hablar de golpe, como si alguien le hubiera puesto una mano en la boca. Se oye un golpe sordo, un cuerpo contra algo blando. El hombre dice, ¿qué? Y su voz se corta en una inhalación que nunca termina. En mi puerta, del otro lado, alguien se sienta en la silla. Lo sé por el crujido de madera, y una cadena arrastra por el suelo. La voz neutra vuelve, más cerca. Padre, entre. Falta usted. Y mis piernas, sin consultarme, dan un paso hacia la rendija. Mis piernas avanzan hacia la rendija como si alguien hubiera puesto un imán dentro de mis huesos. El frío que sale del otro lado no entra. Ocupa el aire, empujando el olor de la sacristía hasta borrarlo. La lengua se me entumece con un sabor a metal húmedo, como una moneda guardada en tierra. Mantengo el móvil apretado en la mano y siento, bajo la vibración, un pulso que no es mío, una insistencia rítmica que quiere que mi corazón se sincronice con algo más grande. Cruzo el umbral y la puerta se cierra detrás de mí sin golpe,
con una suavidad ofensiva, como si fuera un gesto de hospitalidad. Las velas están dispuestas en círculos concéntricos. La luz no titila al azar, late al mismo tiempo, como un solo organismo. El aire huele a cera caliente, a tinta fresca y a un perfume infantil que me abre un recuerdo sin permiso. Mi madre inclinándose sobre mí para limpiarme una herida, diciendo que el dolor se va si uno respira despacio. Me doy cuenta de que aquí todo se construye con materiales de confianza. La silla está en el centro y alguien está sentado. No veo la cara, pero oigo su respiración, tranquila, entrenada, como quien ya ha practicado este momento muchas veces. La respiración se alinea con la mía en 2 ciclos exactos. En el tercero, mi cuerpo intenta imitarlo. Me obligo a inhalar fuera de ritmo solo para comprobar que sigo siendo dueño de algo. Y el pecho me duele como si esa pequeña rebeldía fuera una blasfemia física. El móvil vibra, el contador sigue. 0:48. Y el icono de casting parpadea. Subo el volumen sin querer, buscando señales, buscando a esa mujer, a ese hombre, a ese niño que escuché antes. No hay voces, solo un silencio con fondo, como si el audio estuviera transmitiendo una habitación donde alguien contiene el aliento con la mano. Ese silencio pesa, me hace pensar en puertas cerradas desde adentro. La figura sentada levanta un dedo y señala el cuenco en el suelo. El líquido es tan oscuro que parece una ausencia. Me acerco un paso, y el olor cambia. Desinfectante, hospital, sábana recién lavada, y por debajo, un hilo agrio que reconozco de inmediato aunque no quiera. El olor de una sala donde se ha esperado demasiado. Miro el cuenco, y por un segundo veo mi rostro con la boca cerrada por una piel lisa, sin labios. Instintivamente me toco la boca. Está normal. Pero la lengua me arde como si hubiera dicho algo prohibido. Se requiere presencia, dice la voz neutra, sin venir de ningún lugar específico. Es lo más aterrador. No hay garganta, no hay distancia, no hay dirección. La frase me recuerda a un trámite, a un sello, a un papel firmado sin leer. La silla cruje, la figura se incorpora lentamente y el sonido que produce no es solo madera, es un fsish tenue, como cinta magnética corriendo muy cerca de mi oído. La cara entra en luz. No es un monstruo, es mi cara con cansancio de años que todavía no he vivido, con ojeras más profundas y una calma que me insulta. Me mira como se mira a alguien que está por repetir un error inevitable. No lo llames maldición, dice con mi voz. Y mi estómago se contrae porque la entonación es exactamente la mía cuando intento consolar a un padre que perdió a un hijo. Llámalo acuerdo. Tú siempre entendiste los acuerdos. Detrás de él, en el aire, aparecen fotos como hojas suspendidas. Rostros que no conozco. Una familia, una anciana, un adolescente con auriculares. Y entre todas, la mujer del audio. La veo con la mano en la boca, los ojos abiertos, mirando algo fuera de cuadro. Siento un tirón en el pecho como si mi culpa tuviera cuerda y alguien la estuviera enrollando. El yo que tengo enfrente inclina la cabeza y susurra. Ellos no hicieron nada. Solo miraron donde tú apuntaste. Quiero decir no. Pero el lugar me aprieta la garganta con una delicadeza quirúrgica. Entonces entiendo la trampa. No quieren mi obediencia a gritos. Quieren mi consentimiento en voz baja, el sí íntimo que se confunde con resignación. El móvil vibra con violencia y, por fin, regresa el sonido. La mujer llorando sin aire, un golpe sordo, un niño diciendo mamá, como si no supiera que esa palabra puede romperse. El contador llega a Ama. Cero, y la voz neutra añade, casi amable, un espectador restante. Miro a mi doble. Él extiende la mano hacia mí, palma arriba, como invitándome a comulgar. En su piel hay marcas finas, líneas que parecen escritura hecha con presión, como si alguien hubiera firmado sobre su carne. Bajo la palma, apenas visible, hay una etiqueta blanca idéntica a la del casete, pero ahora escrita con mi letra. Prohibido mirar solo. El televisor inexistente del cuarto se enciende en la pared sin pared y muestra una sola cosa. Mi sacristía en vivo, la mesa, el casete, y una mano desconocida entrando en cuadro para apretar play. La mano desconocida entra en cuadro en la transmisión de mi sacristía
y aprieta play con una calma de quien firma un recibo. En el cuarto de las velas, el aire cambia de inmediato. Un zumbido fino se instala detrás de mis ojos, y la oscuridad se llena de puntitos blancos, como nieve de televisor, pero dentro de mi cabeza. Mi doble no se mueve, solo respira, satisfecho, y esa satisfacción me enfurece porque se siente como alivio. El móvil vibra hasta doler, y el contador se reinicia solo. 00, 000000. En la pantalla aparece una palabra, sincronizando. Yo intento rezar, pero la primera sílaba se me traba en la garganta, como si alguien hubiera puesto un dedo allí para comprobar cuánta fe cabe en un hombre cuando le apagan la salida. En la pared sin pared, la transmisión cambia de ángulo y entiendo lo imposible. La cámara está dentro de mi sacristía, a la altura de mis ojos, exactamente donde yo estaría si todavía estuviera allí. Veo la mesa, el rosario, la vela apagada, y veo algo más. Mi sotana colgada del respaldo de la silla, como si yo hubiera salido de ella y la hubiera dejado vacía. La puerta de la sacristía se abre desde afuera. Entra una silueta con pasos suaves. No corre, no duda. Se acerca al casete como si lo conociera de memoria. Y entonces levanta la cabeza y mira directo a la cámara. Es mi cara, no la de mi doble de aquí, la mía, con la misma expresión de ahora, con el mismo sudor en la frente, con el mismo miedo contenido. Pero yo estoy aquí, frente a la pantalla. Mis manos están visibles, temblando. Aún así, en la transmisión, yo sonrío con cansancio, y levanta el móvil. Mi móvil. Y lo coloca junto al reproductor para que el micrófono escuche mejor. La voz neutra vuelve más cerca de mi oído que mi propio pensamiento. Un espectador restante. La pantalla del móvil muestra un icono de ojo que parpadea y debajo una ubicación que no reconozco. De pronto, desde el audio, oigo una respiración humana distinta. Una respiración real, en un cuarto común, con un ventilador girando. Oigo a alguien susurrar, «Padre», y la palabra viaja como un hilo tenso desde ese lugar desconocido hasta mi nuca. Mi doble extiende la mano otra vez, palma arriba, y me ofrece una elección que no es elección. Si lo detienes, muere el espectador. Si lo dejas, vuelves a casa, pero no solo. Y antes de que pueda responder, la transmisión de la sacristía muestra al yo de allí girando la cabeza hacia la puerta, como si alguien acabara de llegar, y susurra, con mi voz exacta, «Ya está aquí».